Quiera que se encuentren, donde quiera que nos estén escuchando, Dios bendiga sus vidas. Bueno, vamos a continuar esta tarde con el estudio del libro de Romanos, creo que es un poquito antes. Ahí ya. Con el estudio del libro de Romanos, y hoy vamos a empezar con el capítulo 2. Ya terminamos el capítulo 1, lo terminamos y ya estamos con el capítulo 2, así que pues una gran enseñanza sin duda alguna que nos dejó este capítulo 1, en el que tuvimos la oportunidad de compartir mi hermanita Susi, nuestro hermano Jesús, su servidor. Y bueno, ahora vamos a comenzar con este capítulo 2. Así como están, vamos a orar para que el Señor nos dé la sabiduría, tanto para hablar como para escuchar lo que hoy tenga para nosotros. Padre, gracias, Señor, por esta tarde, Señor. Gracias, Padre, por cada una de las personas que están aquí. Sabemos que tú nunca obras por casualidad y que siempre tienes un propósito, Señor. Habla hoy, Señor, a nuestras vidas, a nuestros corazones y a nuestras mentes, Padre. Espíritu Santo, redarguye en nosotros aquello que necesitemos cambiar. Y, Señor, te pido uses mi boca y mi lengua para hablar únicamente palabra tuya, Señor. Bendito seas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Romanos 2, y hoy vamos a ver los versículos, mis hermanos, del 1 al 16. Es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Y en el día de hoy vamos a comenzar este estudio del segundo capítulo de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y en él vemos que las personas que se justifican a sí mismas, mis hermanos, serán juzgadas por Dios, dice la palabra. Es algo fuerte, pero lo vamos a analizar. Y Pablo indica 6 grandes principios por los cuales Dios va a juzgar a este tipo de gente, esperando ninguno de nosotros pertenezcamos a este grupo. En el primer versículo de este capítulo 2, el apóstol dijo: por lo cual, dice la palabra del Señor, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Podemos decir aquí, mis hermanos, que este es un tema muy importante en este capítulo. En el capítulo 1, que ya estudiamos, el apóstol, si se acuerdan, reveló, mejor dicho, en el 1, lo que es la maldad del hombre, ¿sí? Mientras que aquí en el capítulo 2 se expone a los que se justifican a sí mismos. Debemos notar aquí que él no está hablando, ojo, para que lo entendamos juntos, que él aquí no está hablando de la salvación, sino que el tema aquí es el pecado y la base por la cual Dios va a juzgar al hombre. Estos 6 principios, hermanos, no son las bases de la salvación, sino son más bien las bases para juicio. No sé si entendamos la diferencia. No son cosas para que mi alma se salve, no. Son cosas que se van a ocupar para juzgarme, ¿sí? Ahora, yo no sé lo que ustedes piensan, estimados hermanos, pero al menos a mí no me gustaría ser juzgado por Dios. Pero lo vamos a hacer. Y le doy gracias a Dios por el Salvador que ha provisto. La Escritura presenta al Evangelio como el único medio, hermanos, ojo, único medio para obtener la vida eterna, que es Cristo Jesús. Al rechazar cualquiera de nosotros o cualquiera de las personas que tú conoces, al rechazar al Hijo de Dios, traemos inmediatamente sobre nosotros el juicio de Dios. Es automático, ¿sí? Y el único veredicto es el de ser declarado culpable. Si tú rechazas, o quien quiera que conozcas, al Hijo de Dios, no le interesa aceptar al Hijo de Dios en su vida, automáticamente es culpable, ¿sí? El apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 5, versículo 12, nos dijo que el que tiene al Hijo
tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y a veces hay frases muy fáciles de entender, pero no las analizamos tan a fondo. O no se las damos a veces a analizar a los que queremos y queremos que se salven, ¿sí? A veces la gente dice, es que yo quisiera que oraras por mí porque traigo días con esta enfermedad. Yo quisiera que oraras por mí porque mi matrimonio está mal. Yo quisiera ir a la iglesia porque mis hijos tienen este problema. Y está bien, todo eso se vale. Pero realmente se nos ha olvidado, y me incluyo, evangelizar a la gente con el propósito más grande, que es salva tu alma. Salva tu alma. Porque quizás tu matrimonio se arregle, quizás tus hijos pues a lo mejor se vuelvan cristianos, quizás esta enfermedad se te cure, pero eso no quiere decir que tu alma se va a salvar, ¿sí? Perdón. Y en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 24, el Señor Jesús dijo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, que dice, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Tú y yo estábamos muertos, ¿sí? Y esto habla espiritualmente, y hemos pasado a esa vida. Y escucha ahora lo que Jesús dijo después de las tan conocidas palabras. No quiero que las busquen porque no es el libro que estamos estudiando, solo las anoté aquí porque van mucho de la mano con esto. Fíjense las palabras que dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 17. Por lo general nos detenemos mucho en el San Juan, versículo 16, pero él también dijo en el 17, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, la gente cree que Dios vino para castigarnos, para imponer reglas, como lo marca mucha la religiosidad. No es que yo tengo que ser así para que Dios me acepte, ¿sí? No, Él vino para salvarnos, no para condenarnos. Y en el 18 dice, el que en Él cree no es condenado. Si nosotros cambiáramos las palabras, que obviamente no se debe, ¿verdad? Pero nada más en esta frase, si lo dijéramos al revés, ¿qué sería? El que no cree será condenado, ¿sí? Aquí dice, el que en Él cree no es condenado, ¿sí? Entonces, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del único Hijo de Dios. Y luego más adelante, en el mismo capítulo 3 de San Juan, dice el versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, ¿sí? Y siempre lo menciono, ¿no? De repente hay personas que extrañan mucho a un familiar que ya falleció. Entonces, de repente, a veces, yo se lo he dicho a mi esposa, a veces se nos olvida reflexionar, por ejemplo, si esa persona que murió es cristiano, recibió a Cristo, si él está con el Señor, por fe. Pero si yo extraño a esa persona y yo no quiero saber nada de Cristo, es mentira que diga, ay, cuando yo me muera lo voy a ver. No lo vas a ver. A veces se va a oír mal, hermanos, pero a veces hasta por interés podrías decir, busca a Cristo. Pues si realmente tienes el interés de volver a ver a esa persona que tanto extrañas, pues Él está con Cristo. Y si tú quieres tomar el avión que va a París, no puedes tomar el avión que va a África. Tienes que tomar el mismo que va a París, ¿sí? Tienes que tomar el mismo camino para llegar al cielo. Así de fácil. Entonces, así que los que no tienen a Cristo, mis hermanos, hoy están perdidos. Y usted puede ser una persona religiosa, pero también puede ser una persona buena. Yo creo que aquí muchos conocemos personas buenas y religiosas. Ojo, pero no tienen a Cristo. Y sin Cristo, estimados hermanos, estamos totalmente perdidos. Perdidos.
Y ahora sí, en el capítulo 2 de su carta a los Romanos, Pablo dice en este primer versículo, por lo cual eres inexcusable, ¿qué dice? Hombre. ¿A quién está hablando Pablo? A nosotros. Ahora, la palabra hombre en esta frase, ojo, es en términos genéricos, hombre, mujer, ser humano, hombre. Si no que no digan mujeres, nomás le habla a los hombres, a nosotros no, en general. En ella se incluye tanto a los judíos como a los gentiles y se refiere a los seres humanos en general. Y luego dice, quien quiera que seas tú que juzgas. Al usar esta expresión, el apóstol pasa de un término general a uno específico, ahora sí. De aquello que representaba a la humanidad en general, ahora pasa a una sola persona. Pero aún lo limita a aquello solamente, ya no está hablando en general, sino está hablando únicamente de aquellas personas que tendemos a juzgar a otros. La palabra usada para juzgar aquí, hermanos, lleva consigo la idea de juzgar, pero con la intención de declarar a la otra persona culpable. ¿Por qué? Porque en otras interpretaciones se dice, quien quiera que seas tú que condenas, no que juzgues. Porque les voy a decir algo, hay muchas personas que dicen, tú no puedes juzgarme, solo Dios puede juzgarme. Y no, si yo me baso en la palabra de Dios, sí puedo juzgarte. Es decir, te puedo decir, hermana, tú eres casada y en andar con otro hombre estás en adulterio. Tú le estás fallando a Dios. Entonces tú no puedes juzgarme. No, es que yo no te estoy juzgando en base a mis sentimientos o conocimientos. Yo te estoy juzgando en base a la palabra de Dios. Ahí sí puedo juzgar. ¿Sí me explico? Eso sí se puede. Y mucha gente dice, solo Dios puede. Y hay personas que dicen, solo Dios puede juzgar, yo le digo, ¿de verdad? ¿Y no te da miedo? Porque yo si te juzgo, no va a pasar nada. A lo mucho voy a hacer que puedas buscar a Dios y que vayas a una iglesia. A lo mucho. Pero yo no voy a salvar tu alma. Pero cuando dicen, Dios puede juzgar, y no te preocupa, no te da miedo. Dijo, a mí sí me daría miedo, porque mejor prefiero cambiar antes de que llegue a ese momento que Dios pueda juzgarme. Ahorita estoy a tiempo, allá ya no. Cuando estés ahí, así como están en los juzgados en Estados Unidos y está el juez sentado y ya está sentado ahí, ya no hay nada que hacer. Lo que pudiste haber hecho ya lo hiciste. Viene el momento en que van a decir inocente o culpable, punto. Entonces la gente lo dice muy ligeramente, solo Dios puede juzgar. Preocúpate, ¿sí? Eso es juzgar, y sí podemos juzgar, pero siempre y cuando sea basado en la palabra, ¿sí? Así que dice aquí, en otras versiones, quien quiera que seas tú que condenas. ¿A quién se refiere Pablo entonces? Aquellos que no se basan en la palabra. ¿Sí? Oye, ¿tú por qué eres así? Es que ella de seguro es esto. Ella y ni siquiera sabe la gente. Están juzgándote. Ahí sí, sin estar basados en la palabra. Están juzgándote en base a chismes. Eso no se debe de hacer. Entonces, confundimos el por qué entonces si dices que es juzgar, o se puede o no se puede. No, sí se puede siempre y cuando, o no se puede en tus sentimientos. A mí me cae mal esta persona, es bien presumida, ya la estás juzgando. Y a lo mejor no es ni presumida, que te caiga mal es una cosa. ¿Sí me explico? Entonces, ojo cuando digamos, nadie puede juzgarme. Sí, hay gente que te puede venir a juzgar con la palabra de Dios en la mano. ¿Sí? Pero hay que saber quién también, obviamente, ¿verdad? Así que entonces se nos hace la siguiente pregunta. ¿Cuál sería la actitud, mis hermanos, del creyente que el día de hoy hacia esa clase de personas que han sido mencionadas en el capítulo 1 que ya leímos de esta carta a los romanos? Nosotros deberíamos desear, hermanos, ojo con esto, que todas las personas que vimos en el capítulo 1, ¿se acuerdan?, llegaran a salvarse. Ese debe de ser el deseo tuyo y mío. Pero normalmente, espero aquí no, pero normalmente cometemos este error. Ay, ¿tú crees? Mira, andan allá rezándole a la Virgen.
No están mal. Están mal, pobres, ¿verdad? Ojo, estamos juzgando. A lo mejor van a decir bíblicamente sí, pero te estás burlando. ¿Y no crees que lo mejor sería algún día hablarles del Evangelio? Entonces, disfrutamos, ojo, en que estén perdidos, cuando no debe de ser ese nuestro sentir. Yo debo de decir, pobre gente, ojalá algún día tenga la oportunidad de poderles compartir el Evangelio y se puedan salvar sus almas. Porque cada persona que tú veas, les puse un ejemplo, pero puede haber miles. Cada persona que tú veas haciendo algo que no es agradable a Cristo, es a futuro un alma que va a estar ardiendo en el infierno. Y ahorita está en tus manos salvarla. ¿Sí? Entonces, todos deberíamos de desear que todas esas almas perdidas quisieran salvarse. Y nosotros debemos de tratar de llevarles el Evangelio. Deberíamos ser como estas personas mencionadas que aparecen, no sé si algunos de aquí habrán oído alguna vez, este himno que decía, sí, y lo anoté aquí, dice, este himno decía así, no me sé el tono, pero les digo la letra: rescata al que perece, cuida del que muere, arrebátalos del pecado, llora por los que están errados, levanta al caído, háblales de Jesús poderoso para salvar. Ese debería ser nuestro sentir, y esa debe ser nuestra actitud, la de querer que esa gente que hoy no conoce a Cristo, tú debes de querer que ellos sean salvos, ¿sí? Pero aclarando bien ante ellos que necesitan ser salvos, que necesitan ser liberados del terrible pecado de perversión y de inmoralidad. Ahora, tenemos que tener cuidado como leemos, porque podemos llegar a una conclusión errada, porque dice, porque tú que juzgas, haces, ¿qué dice? Lo mismo. Ahora, la palabra en griego aquí para lo mismo es auta. Ahora, según el verdadero significado, cuando Pablo usa la expresión lo mismo, no quiere decir que sean cosas igualitas, idénticas, sino cosas que son tan malas ante los ojos de Dios como las cosas que hacen los depravados y los perdidos y resultan ofensivas al pecador culto y refinado. ¿Sí? Las mismas cosas. Tú eres igual de pecador, ojo, con aquel que ahorita anda con una mujer en la calle que no es su esposa y que tú dices, mira, Dios no le agrada que él, eres igual por andar chismorreando. ¿Sí? No se trata de, es que su pecado de él es más grande. Son pecados. Y en la Biblia no habla de, vamos a leer pecados grandes y vamos a leer ahora los pecados pequeños. No habla, no hace ninguna diferencia. Incluso dice que para Dios es igual de pecador aquel que mata a alguien que aquel que habla de su hermano. Es igual. Y tú podrás decir, es que eso no es justo. Pero la justicia no es la tuya, es la de Dios. Y eso es lo que a veces no entendemos, las cosas como Dios las maneja. Imagínate estar a la misma altura, tú que has hablado mal de alguien, estás a la misma altura de aquel que criticas que tiró una bomba y mató un hospital con puros niños. Pues así te ve igual a ti Dios. Imagínense qué tan pecadores somos. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Una persona que no era salva dijo una vez que el infierno no podría ser calentado lo suficiente como para castigar a una persona como Adolfo Hitler, por ejemplo, ¿sí? por haber sido muy malo. Ahora, esta persona que así hablaba, ¿qué estaba haciendo? Estaba juzgando a Hitler. Estaba ocupando, como dicen por ahí, el lugar que le corresponde a Dios. Y hay muchos que hoy en día condenan a otros por sus actitudes o por sus ideas diferentes. ¿Sí? Puede haber personas que piensen diferente a ti, hermano, y no por eso podemos juzgarlas. ¿Sí?
pero es necesario aclarar que nosotros estamos haciendo lo mismo y que somos culpables porque sí lo hacemos. Entonces cuando tú digas, pastor, es que ayer quise pedirle perdón a Dios y me miré y dije, ay, ahora no tengo por qué pedirle perdón a Dios. Sí, analízate bien en todo el día. Y constantemente estamos pecando en diferentes áreas, constantemente, ¿sí? Entonces tenemos que orar por eso, por ese tipo de cosas. Somos culpables. Ahora, permítame decirte que usted está sentado juzgando a aquellas personas que no están a tu mismo nivel. Usted está usando los modelos de la sociedad de nuestro tiempo. Y si alguien no llega a los niveles que han sido establecidos en su pequeño grupo, se le condena, ¿sí? Por ejemplo, nosotros aquí podemos llegar a una conclusión, nosotros 6 que estamos ahorita aquí. ¿Saben qué, hermanos? Yo creo que tatuarse está mal. ¿Y estamos de acuerdo los 6? Sí. Perfecto. Y de repente entra una persona tatuada. Entonces todos decimos, él está mal. ¿Por qué? Porque lo estamos juzgando en base a nuestras reglas, en base a lo que tú y yo hemos decidido que es nuestra regla de nuestro grupo, cuando no debe de ser así, ¿sí? Nosotros debemos amarlo, no somos nadie, porque quien lo va a juzgar es el Señor, ¿sí? Entonces, no podemos siempre usar los modelos de nuestra sociedad, de nuestros grupos. De la misma manera, Dios está diciendo que si usted cree que tiene el derecho de juzgar a los demás con sus propias normas, entonces Dios también tiene el derecho y puede juzgarte a ti por sus propias normas. Y así como Dios juzga, sus normas son divinas, no lo olvidemos. Muchas personas piensan que le resultan agradable a Dios. Ahora, si nosotros pudiéramos vernos, imagínense eso, hermanos, como Dios nos ve, ¿se imaginan? No podríamos, yo creo, a veces digo, ni soportarnos. Así como cuando tú salen las noticias y dice, agarramos a esta persona que mató a tantas personas y asesinó a tantos, y tú dices, mira, no, ay, nomás de verlo, ay, qué persona tan mala, ay, no, hasta me dan cosas de agarrarlo al maldito ese que hizo eso. O sea, te da coraje porque ves que es una persona mala. ¿Cómo nos veremos nosotros ante los ojos de Dios? Cuando tú juzgas, cuando tú eres orgulloso, cuando tú no perdonas, cuando tú no pides perdón. ¿Cuántas cosas no pecamos? ¿Sí? Cuando somos orgullosos, no somos detestables en muchas cosas. Somos detestables, somos pecadores, dice la palabra, perdidos. Ahora, ¿qué es lo que podemos contribuir para el cielo? ¿Podemos adornar este lugar? Nos da la impresión de que algunas personas piensan que el cielo será un lugar mejor cuando ellos lleguen allá. El cielo va a estar mejor cuando yo llegue. No, sin embargo la tierra tampoco ha sido mejorada y aquí estás, por tu presencia aquí. Estimados hermanos, ustedes están tratando de negar a Dios el mismo privilegio que usted tiene de juzgar a los demás. Dios nos va a juzgar. Y Él no va a juzgarnos según nuestras normas, o las normas por las cuales nosotros juzgamos a otros. Él nos va a juzgar, repito, por sus normas divinas, ¿sí? Ahora, ¿te empieza a preocupar esto? Pues debería hacerlo, si no te preocupa. Debería hacerlo, porque yo soy consciente, se los digo de una vez, que yo no puedo alcanzar todavía esas normas de Dios en este momento. Porque sigo fallando, sigo pecando. Y es por eso que no puedo pasar un día sin pedirle perdón a Dios. Y no puedo pasar un día sin aceptar que sigo siendo un pecador. ¿Sí? Y dice la palabra que aquel que diga que no ha pecado es un mentiroso. ¿Sí? Ahora, veremos que a partir del versículo 2, Pablo expuso los principios por los cuales Dios juzgará
al pecado oculto y refinado. Vamos a leer el versículo 2 de este capítulo 2 de la epístola de Romanos, donde el apóstol Pablo destacó el primer gran principio, que dice: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. ¿Y quién es el camino, la verdad y la vida? Dios. El juicio va a ser contra los que practican estas cosas según Cristo, según su palabra. Sabemos que el juicio de Dios es según la verdad, es decir, según la realidad de Cristo. Y hay tantas personas, incluso, ojo con esto, quienes profesan ser cristianos en estos días, que viven en un mundo imaginario. ¿Y por qué digo en un mundo imaginario? Porque no quieren oír la verdad, hermanos. ¿Sí? Hay muchos cristianos que están en una iglesia, y yo no digo que esta iglesia sea excelente y la mejor, por supuesto que nos falta mucho, pero hay iglesias que hay hermanos que les gusta estar donde solamente les endulzan el oído. Tú serás una princesa y tú serás un campeón y tú vas a ser próspera y Dios te va a levantar y Dios te va a dar la casa que tú quieres y Dios te va a dar el carro que tú estás pidiendo. Solo ofrenda y vas a ver cómo Dios te lo va a multiplicar. Y ahí les gusta estar. Pero cuando llegas a una iglesia donde te dicen: y tú y yo somos pecadores y tú te tienes que arrepentir, porque yo te aseguro que sin que tú me lo digas hoy ya pecaste. Bueno, ya me voy. Aquí este pastor me dice cosas que no. Dios me ama. La palabra dice que Dios me ama como soy. Yo ya me voy de este lugar. ¿Sí? Profesan ser cristianos, pero no quieren oír la verdad. Hay muchas personas que dicen: ¿sabe usted? No sé si les ha tocado alguna. Me gustaría mucho estudiar la Biblia. Me gusta tener un estudio bíblico. Y luego, cuando comienzan a estudiar la palabra de Dios, se dan cuenta que la palabra no es como ellos pensaban. Experimentan lo que le ocurrió a Juan en el incidente relatado en el libro del Apocalipsis, cuando comenzó a ver el juicio de Dios. Al principio era algo conmovedor, algo emocionante, era dulce en su boca, pero cuando comió el pequeño libro, le produjo una, como dijera por ahí, una indigestión. Fue amargo en su estómago. Y hay muchos creyentes que en nuestros días que dicen que quieren realizar estudios bíblicos, pero no quieren enfrentarse a la realidad. No quieren ni siquiera escuchar la verdad. Recordemos la advertencia de lo que acabamos de leer. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. Y ese fue uno de los grandes principios. Ahora insistimos, estos son los principios del juicio, no son principios de la salvación. El hombre tiene el conocimiento de que debe ser juzgado por un poder más grande. Y el próximo juicio de Dios es algo que toda persona sin Cristo llega a negar o incluso a temer. Yo no conozco una persona que no conozca de Cristo y diga que tiene temor del juicio de Dios. No la tiene, porque no conocen ni siquiera a Cristo. Las Escrituras, mis hermanos, son muy claras en estos temas del juicio. El apóstol Pablo, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 31, le dijo a los atenienses: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, acreditándolo ante todos al haberle levantado de los muertos. Pablo había peleado o debatido, se puede decir, con Félix sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero. Félix se asustó mucho con esto, pero ya no quiso volver a oír otro sermón. ¿Sí? Hay mucha gente que tú puedes llegar a decirle: ¿sabías que la vida que tú estás llevando, cuando tú mueras vas a ir al infierno? Ya no quieren volver a platicar contigo, ya no les interesa. No, esa mujer nada más viene a espantarme, no les gusta. En vez de que digan: sí, cierto, voy a cambiar porque yo no quiero que mi alma se vaya donde ella me dijo. No, prefieren mejor no volver a platicar conmigo, no me vuelvas a hablar de eso. Incluso te pueden decir: esas cosas me dan miedo, pero no quieren oírlas, no les gusta.
¿sí? El juicio de Dios está en contraste con el juicio del hombre. El hombre, mis hermanos, no tiene conocimiento de todos los hechos y su juicio es parcial y es lleno de prejuicios. El juicio de Dios, en cambio, contempla todos los hechos. Él conoce el estado real del ser humano. A Dios no lo podemos engañar. Él te conoce exactamente tal y como eres. Él conoce hasta lo que estás pensando en este momento, ¿sí? Él conoce todo de ti, todo. A Él no le puedes ocultar nada. Es más, hay cosas que Dios conoce de ti que ni tú mismo conoces de ti. Dios sabe lo que tú puedes llegar a ser capaz de hacer, que tú todavía no has hecho, ¿sí? Dios dijo en el libro de Daniel, capítulo 5, 27, que somos pesados en balanza, ¿sí? Y esa es la palabra de Dios para aquellas personas cultas que se enorgullecen de su moralidad, ¿sí? Creemos que el gran error de esas personas es el de creer que una persona depravada, por ejemplo, que violó niños, es un ejemplo, debe de ser juzgada. Es más, deberían de poner la pena de muerte para esa gente, ¿sí? Porque qué gran pecado, qué horrible, qué horrible corazón ha de tener esa persona, ¿sí? Son personas, con eso que les digo, tienen eso, un nivel superior, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la gran mayoría piensa que los dictadores que cometieron atrocidades como Hitler, como Mussolini, como Saddam Hussein, deben de ser juzgados, pero que ellos no deben de ser juzgados. Imagínate que tú y yo dijéramos, sí, que Dios juzgue a Hitler, que Dios juzgue a Saddam Hussein, a esa gente mala, pero a mí no. Yo no soy malo como ellos, yo soy un hombre bueno. No podemos caer en ese error, ¿sí? Estimados hermanos, Dios va a juzgar al hombre por lo que él es ante su mirada. Ahora yo te pregunto y no me contestes, ¿quieres tú estar delante de Dios tal y como estás hoy? Yo por mi parte todavía no lo deseo. Entonces, ¿qué dicen por ahí? Es que los cristianos debemos estar preparados para partir en cualquier momento. Claro, estamos preparados, pero que me gustaría, ¿no? No me gustaría. ¿Por qué? Siento que me falta todavía mucho por mejorar como hijo de Dios. Hay cosas de mí que necesito quitar todavía. Hay cosas que todavía necesito cambiar para agradarle más a mi Padre. Ahora vamos a ver lo que Pablo dice en el versículo 3. Y piensas, es pregunta, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Imagínense, piensas esto, tú que juzgas a los que tal hacen, ¿no? Ah, mira, aquel es idólatra, aquel es adúltero, aquel es asesino. Estamos juzgando. A lo mejor no hacemos esos pecados, pero hacemos otros. ¿Tú crees que tú y yo vamos a escapar al juicio de Dios? En la misma silla que se sienta Él, te vas a sentar. Un pastor inglés que se llamaba Robert Govet, me gustó un libro que yo leí de él y quise anotarlo, dice, señaló 4 maneras por las cuales alguien que ha quebrantado la ley humana podría escapar al castigo. Hablo de leyes humanas, Aquí alguien que va a la cárcel, ¿cómo podría escapar? Una manera es que el criminal piensa que su pecado o que su delito, mejor dicho, no va a ser descubierto. Esa es la primera. Él piensa que no lo van a descubrir, que él mató, que él robó, no lo van a descubrir. Esa es una manera de escapar. El segundo, si es descubierto, piensa que va a poder escapar de las autoridades a un lugar que esté fuera de la jurisdicción de un tribunal. Por ejemplo, si en México hay un delito que se considere delito, entonces huyo para Estados Unidos, porque en Estados Unidos eso que hice aquí en México, allá no es delito. Me escapo, ya cuando me hayan agarrado. Esa es la segunda. Puede ser. La tercera manera es que si llega a ser arrestado,
puede salir libre gracias a algún detalle técnico que cause una interrupción o una suspensión en el procedimiento legal. Es decir, que ante el abogado mencione que en las pruebas no faltó esto, no hubo ese testimonio, no sé, alguna falla ahí en el trámite. Puede ser. Y la cuarta es que si lo llegan a condenar, tal vez él pueda escapar de la prisión y se pueda esconder. Que se va a escapar, que se va a saltar la barda, o que va a huir por un túnel, etc. Estimados hermanos, ninguna de estas vías de escape está abierta para ti y para mí ante el juicio divino. Ahí no hay manera. Tu ofensa, mi ofensa, va a ser descubierta. Usted no puede escapar a la autoridad o a la jurisdicción de Dios. No habrá ningún fallo técnico que falle en el juicio y nunca vas a poder escapar de la prisión. ¿Cómo escaparemos si en el momento en que estábamos vivos despreciamos la salvación tan grande? El autor de Hebreos se pregunta en el capítulo 2, versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Luego dijo Pablo aquí en el versículo 4, así del capítulo 2 que estamos estudiando. ¿O menospreciáis, las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Longanimidad, para que lo sepan, es un sinónimo como de generosidad, ¿vale? Entonces dice que tú no te importa lo rico que es Dios en ser bueno, en ser paciente contigo, en todo lo que te da, y que tú ignoras que su bondad te ha estado guiando a que te arrepientas, y tú lo menosprecias, dice. Qué triste, ¿no? Qué triste, qué tan bueno ha sido Dios con nosotros, hermanos. Esa es una. Otra, qué tan paciente ha sido Dios con nosotros. Bueno, en algunos no espero tanto, en otros he esperado 15, 20, 30, otros 40 años. ¿Y cuántos de nosotros hemos ignorado lo bueno que es Él? ¿Sí? Hay muchas personas que hoy no conocen de Cristo, pero ¿sabes cuál es lo bueno? Que están vivas. Quiere decir que Dios todavía, hoy tengo paciencia, te sigo dando vida, estoy esperando para ver si te arrepientes, todavía te estoy dando más tiempo. Y la gente no le importa. Y hay gente que, gracias a Dios y gloria a Dios, va a valorar ese tiempo y va a llegar. Pero hay gente que aunque le des 100 años más, van a morirse y no les importó nunca. ¿Sí? No les importó nunca. Debemos reconocer que la bondad de Dios es algo que nos debería hacer de caer de rodillas ante Él. Pero en cambio, empuja a los hombres lejos de Dios. Fíjense, Dios es tan bueno que nos espera, ¿cierto o falso? Hasta que tú decidas. ¿Y eso qué debería de hacer cuando tú lo conoces? Señor, gracias porque me esperaste, porque antes no me morí, o sea, hoy me arrepiento, quiero que entres en mi vida, gloria a Dios, estoy salvando mi alma. Eso es lo que deberíamos hacer. Pero la gente que dice, como a Dios no me hace nada, no me mata, o sea, no me pasa nada, yo mejor sigo disfrutando de la vida. Entonces, esa bondad de Dios a veces, en vez de acercarnos más, nos aleja más. Porque es tan bueno, y la gente dice, pues Dios es tan bueno que no me hace nada. Y a veces digo, Dios debería de ser un poquito malo, pero no lo va a hacer. ¿Sí? Debemos reconocer que la bondad de Dios nos hace caer de rodillas, nos debería hacer caer de rodillas ante Él, pero en cambio empuja a los hombres lejos de Él. David, el rey David, estaba preocupado en la forma en que prosperaban los malos, por ejemplo. Y yo no sé si te ha tocado que de repente dices, esa persona es egoísta, es envidiosa, lleva como 5 divorcios, no ama a sus hijos. ¿Y cómo le va de bien? Que tiene otra casa. Apenas compró un carro hace un mes, ya tiene hoy otro. ¿Cómo le va de bien? Y yo no tengo ni para los frijoles mañana. ¿Sí? Y a David esto le preocupaba.
le parecía que Dios no hacía nada. Y en el Salmo 73, en los versículos 3 y 4, David dice: ¿por qué tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos? No se atribulan por su mente, pues su vigor está entero, es decir, no se preocupan. Y luego continúa diciendo en el versículo 5 de ese mismo Salmo 73: no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Y en el versículo 9 y 17 dice: ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra, hasta que entrando en el santuario de Dios, ojo, comprendí el fin de ellos. Estimados hermanos, por mucho que les vaya bien, ellos también van a enfrentarse al juicio de Dios. Y quizás ahí sí no van a tener la misma suerte o el mismo destino que vamos a tener nosotros. Amén. Y ahí todo eso ya no sirvió. Ya no sirvió. Porque ahorita tú te dices: bueno, pues es que la vida en la tierra él la tuvo mejor que la que yo tuve, porque él tuvo lujos, porque él tuvo esto, el otro. Pero no debemos de preocuparnos por los 50, 60, 80, 90, 100 años que vamos a estar aquí, cuando la vamos a gozar más en toda una eternidad que no va a acabar nunca. Ahora, si usted, es una persona perdida, cuando digo perdida me refiero a una persona que no tiene una relación con Dios, no crea que estamos tratando de apartarle de algunas cosas de esta vida. Y lo digo por los que nos ven en las redes sociales también. Si no ha confiado en Cristo y su única esperanza está en esta vida, nada más, entonces, como digo por ahí, trata de extraerle todo lo que puedas de esta vida. Como dicen por ahí, disfruta, vive la vida loca, como dicen. Jala todo lo que puedas. Como decían los gladiadores romanos antes de luchar entre sí hasta morir: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Ellos iban a salir a la arena y no sabían si iban a morir. Pero en la noche, una noche antes de la pelea, pues decían eso: que comer y beber, porque pues mañana no sabemos si vamos a estar aquí otra vez. Así que si tú vas a dedicarte al mundo, pues disfruta lo que quieras. Pero digo, a veces hay gente que ni busca a Cristo y sufre en el mundo. O sea, o ni una ni otra. En ninguna estás feliz. ¿No? ¿Cuánta gente conocemos que no es cristiana, que no va a la iglesia, que no le interesa conocer de Cristo y sufre y sufre y sufre con sus problemas del mundo? ¿No? Lo hay. Pero, estimados hermanos, nosotros necesitamos un Salvador, porque Dios nos va a juzgar y la bondad de Dios debe guiarnos hacia Él. Pero Él continuó diciendo aquí en el versículo 5 de este capítulo 2, mis hermanos de Romanos. Vamos al versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, ojo con esa frase, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Pero tú, por ser terco, terca, no quieres saber nada de Cristo, por tu corazón que nos arrepiente, que dices: yo disfruto la vida y yo voy a seguir así, y vive la vida que solo se vive una vez, dicen por ahí, ¿verdad? Más o menos es lo que está diciendo Pablo. Adoras para ti mismo ira, para el día de la ira, el día que Él regresará, o el día que tú vas a llegar primero ante su presencia y Él te va a juzgar. Muchos de los que nos escuchan hoy y que no son salvos saben que Dios ha sido bondadoso con ellos. Sin que ellos hayan conocido a Cristo, Dios ha sido bondadoso con ellos. Muchos se han salvado de accidentes. ¿Cuántas personas? Y ni así quieren conocer a Cristo. Muchos les han matado familia y ni así les interesa conocer a Cristo. Dios los ha bendecido porque siguen vivos, pero eso, aún con todo y eso, no han venido hacia Él. Cuando nosotros pensamos en los pobres que están padeciendo de hambre, por ejemplo, allá en muchas zonas del mundo,
y en las abundantes bendiciones que tú y yo tenemos siendo aún pecadores, ¿piensas que acaso Dios no nos va a juzgar aunque seamos bendecidos? ¿Piensas que de alguna manera vamos a lograr escapar al juicio de Dios? ¿Piensas que lo vamos a hacer? No. La misma bondad de Dios nos tendría que llevar, ¿saben qué? Al arrepentimiento. Y llegamos ahora al versículo 6 y encontramos aquí el segundo gran principio. Dice, el cual pagará a cada uno conforme a qué? A sus obras. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Estimados hermanos, Él recompensará a cada uno lo que merezcan nuestras obras. La justicia absoluta es el criterio usado en el juicio o en la recompensa del Señor. Las obras del ser humano están ante Dios expuestas ante su santa luz. Eso es lo que Dios ve, no las que te tomas la selfie cuando le regalas dinero a un pordiosero. No, aquellas que Dios ve y que nadie más sabe, esas obras. Y si las ve alguien también no es malo, pero que no lo hagas con esa finalidad, ¿sí? Ninguna persona en su santo juicio, en su sano juicio, como dicen por ahí, quieren ser juzgados de esta manera, hermanos. Tenemos el ejemplo de Cornelio en Hechos de los Apóstoles. Él era un hombre bueno y sin embargo estaba perdido. ¿Se acuerdan? Así que, ahora, dice, de repente muchos se confunden y dicen, pastor, pero es que la palabra no dice que no es por obras, sino es por fe. Sí, ojo, no confundas. Yo no quiero darle de comer a esta gente para que Dios me lleve al paraíso. No. Yo le doy de comer a esta gente porque Dios ya me salvó y no sé cómo agradecer, no sé cómo dar tanto amor. Por mis frutos me conocerán. ¿Sí? Entonces no es por obras la salvación, es por fe, pero sí por obras agradezco su salvación. Es diferente. ¿Me entiendes? Porque luego la gente dice, entonces no hay que hacer obras buenas porque no es por obras, es por fe. Claro, si estás agradecido con Dios, claro que sí. ¿Sí? Amén. Es como cuando nos tenemos a la esposa. Primero hacemos las obras para conquistarla. Eso es porque quiero algo. Pero ya después ya no la hago por conquistarla, la hago porque la amo. Eso es lo que quiere Dios. Esas, las segundas. Hacer obras, pero porque lo amamos, no para que nos salve. ¿Sí? Ahora, en el 7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿Sí? Recordemos aquí que bajo este segundo principio, hermanos, el tema no es una determinada forma de vida, más bien es una forma de vida constituye la base para el juicio. La conducta habitual de una persona, sea buena o sea mala, revela la condición de su corazón. ¿Sí? La vida eterna no es la recompensa para una vida de buenas obras. Ello contradeciría muchos pasajes bíblicos, como se los acabo de decir, que afirman con claridad que la salvación no se obtiene por las buenas obras, sino que se otorga totalmente por la gracia de Dios a aquellos que creen. Una persona que realiza obras buenas demuestra, hermanos, que su corazón ha sido regenerado por Dios. ¿Sí? Tal persona redimida por Dios tiene vida eterna. A la inversa, si una persona, ojo, que obra mal continuamente y rechaza la verdad, demuestra que no ha sido regenerado y en consecuencia será objeto de la ira y del juicio de Dios. ¿Sí? Ahora vamos a leer del versículo, ahora sí vamos corridos del 8 hasta el 11. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo,
el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Ira y enojo, hermanos. Ira y enojo de Cristo. ¿A quiénes? A los que les gusta, a los contenciosos, los que les gusta andar en riñas, en peleas, en chismes, en broncas. Y todavía dice, y que no obedecen la verdad. Y vuelvo a preguntar, ¿quién es la verdad? Cristo. ¿Sí? Entonces, alguien que no obedece a Cristo, ¿qué tiene de parte de Cristo? Según este versículo, ira y enojo. ¿Y por qué todo me sale mal? Ay, yo no sé qué hice yo para merecer tantas cosas que me pasan. ¿Obedeces la verdad? ¿Obedeces a Cristo en tu vida? Pero ira y enojo a los que desobedecen la verdad. ¿Sí? Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Ojo con eso. Tribulación y angustia. Tribulación, problemas económicos, de salud, en la familia, en la pareja, con los hijos, de todo tipo. Y angustia, preocupaciones. Todo el tiempo están preocupados. Sobre todo ser humano que hace lo malo. ¿Qué es lo malo? Pues todo lo que no le agrada a Dios. No nomás es ir a matar a una persona, Hay muchas cosas que no le agradan a Dios. ¿Sale? Y al último dice, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Oye, porque yo siempre, que tú no tienes problemas, yo siempre te veo tranquila. Tengo paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Tengo problemas como todos, porque vivo en este mundo, pero estoy en paz. Gloria y honra. Bueno, siempre te va bien. A lo mejor incluso a veces asociamos ir bien con dinero. Ir bien que no me enfermo, ir bien que mis hijos son buenas personas, ir bien que mi familia está unida, ir bien que tengo un techo hoy para dormir, ir bien que aunque sean frijoles pero hay en la mesa. Eso también es ir bien. Ir bien no siempre es tener un Ferrari. Ir bien es que tengas para subirte a la combi. Eso es también que te vaya bien. ¿Sí? Dice al último, porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿Sí? Como dice por ahí, Dios agarra pareja. Y aquí en el versículo 11 tenemos el tercer principio, por el cual viene el juicio de Dios. Dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. O sea que Dios, hermanos, no hace diferencias entre unos y otros. Este es uno de los grandes principios del Antiguo Testamento. En el libro de Deuteronomio capítulo 10 versículo 17 leemos, dice, porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni recibe sobornos. Simón Pedro se dio cuenta de esto cuando entró al hogar de Cornelio y dijo que en ese momento entendía que Dios no hacía diferencias entre una persona y otra. Aquel soldado que había matado tanta gente y que le había servido a los romanos, y yo que llevo 3 años con Jesús, viviéndolo, pasando hambre, no podemos estar que los dos somos salvos igual. Pedro no entendía esto hasta que Jesús le explicó. Y así puede ser. Si hoy una persona que ha matado 1000 personas se arrepiente de corazón y le pide perdón al Señor y se postra y se humilla, es igual de salvo que tú y que yo. Ay, pastor, es igual. Reclámale a Él. Es igual. Somos dos pecadores arrepentidos. Amén. Nos cuesta entenderlo, pero así es. Y para Dios no hay favoritos, hermanos.
Él no tiene, ojo con esto, Él no tiene hijos mimados. Todos los hombres son iguales para Él. Yo soy hijo consentido de Dios. Tú no eres hijo consentido de Dios, porque eres un pecador también. No hay hijos mimados, todos somos iguales. La justicia tiene los ojos vendados no porque sea ciega, sino para no ver la diferencia entre el rico y el pobre. Y hablo de la justicia de Dios, ¿sí? Todos deben ser iguales delante de ella. Membresía en una iglesia, pertenecer a una buena familia o ser un ciudadano destacado no le da a nadie una ventaja de Dios. Es que él es pastor, él está más arriba. No, a lo mejor él todavía está más abajo que ustedes. Es que él va 6 veces a la iglesia y yo voy 4, él tiene más chance de que sea salvo. No hay nada que haga una diferencia, ¿sí? La cuestión verdaderamente importante es: ¿tienen ustedes, hermanos, un Salvador? ¿O no tienen un Salvador? Yo les pregunto. Y luego leemos en el versículo 12 de este capítulo 2: porque todos, que dice, los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Todos los que sin ley han pecado, o sea, es decir, los que no han conocido a Cristo, los que no conocen su palabra, sin esa palabra y sin Cristo morirán. Y todos los que bajo la ley han pecado, es decir, los que sí conocemos de la palabra, por la ley seremos juzgados. Lo comentábamos la otra vez, ¿verdad? Esa frase, esa cita: más te vale no haberme conocido, porque ahora me conoces y sobre esa ley te voy a juzgar. ¿Sí? Interesante. Y este es otro gran principio, el cuarto, por el cual Dios juzga hoy. Y veamos cómo lo expresa el versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino que los hacedores de la ley serán justificados. Ojo, no son los oidores de la ley los justos ante Dios. ¿Quiénes son los oidores de la ley? Aquellos que vienen a la iglesia y que se sientan y que escuchan la palabra de Dios. Son oidores. Pero ¿qué dice adelante? Sino que los hacedores de la ley serán justificados. Es decir, los que hacen lo que ahí aprenden. Porque de nada te sirve saberte la Biblia de memoria si no practicas ni una cita siquiera. Los oidores. Y voy a decir algo muy duro, pero que es real. En todas las iglesias, incluyendo esta, siempre hay de los dos: oidores y hacedores. Cada quien analícese y vea en qué grupo está. Pero en todas las iglesias están los dos: oidores y hacedores. Se ha dicho que los paganos están perdidos porque no han oído de Cristo y que no le han aceptado. Tienen razón, pero estimados hermanos, ellos están perdidos porque son pecadores. Esa es la condición en la que está hoy casi toda la humanidad. Los hombres no son salvos, ojo con esto, por el conocimiento que tienen. Ellos son juzgados por el conocimiento que tienen. El hecho de que tú sepas más no quiere decir que vas a ser salvo. El hecho de que tú sepas más es de que por sobre lo que sepas te van a juzgar. La primera parte del versículo dice: no son los oidores de la ley los justos ante Dios. O sea, los que quedan libres de culpa. Muchas personas piensan que si simplemente dan su aprobación al sermón del monte, por ejemplo, son salvos. Y quienes obedecen la ley y son declarados justos, ¿quiénes son? Dios no declara justos, mis hermanos, ni da la vida eterna a aquellos que creen que hacen buenas obras, sino a aquellos que creen en Él.
y cuya conducta revela un corazón regenerado, cambiado. En el versículo 15 encontramos el quinto de los grandes principios, pero vamos a leer primero el 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Sí? Porque cuando los gentiles dice que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Reglas que se inventa el mundo. No hagas esto, no hagas el otro, haz esto para que le agrades a Cristo. Estos, dice, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Sí? Dios, hermanos, va a juzgar a los paganos por su propia conciencia. Nosotros muchas veces pensamos que de alguna manera o de otra los paganos, la gente que no cree en Dios, van a evitar su juicio. Algunos lo piensan. Pero el simple hecho de no tener, o por el simple hecho de no tener revelación, por el simple hecho de no tener conocimiento, por el hecho de no conocer a Cristo. Pero lo que ocurre es que ni siquiera están viendo según el conocimiento que incluso ellos tienen. ¿Sí? Mucha gente de cualquier otra religión, te pongo un ejemplo, dice, ustedes los cristianos, bla, bla, bla. Pero nosotros, ellos ni siquiera van a veces a sus servicios. Ellos no leen, no sé, su Biblia, su Torá, si le podemos poner de otra religión. Entonces, de repente, ok, no quieres mi religión, está bien, no te puedo obligar, pero pareciera que tampoco quieres la tuya. Y yo les digo algo, hermanos, yo conozco gente católica, muy buenas personas, mejores que cristianos, muy buenas personas, y que su catolicismo lo vive. Son personas que ayudan, que dan, que no murmuran, que dan amor, y es bueno, son ejemplos. Pero ¿cuántos hay? ¿Cuántos no conocemos? Porque desgraciadamente la mayoría no dan un buen ejemplo. Y a veces con mi esposa los domingos al venir hacia acá pasamos por la iglesia de allá de nuestra colonia, que cada vez está más grande, que le hicieron su iglesia católica, y ahora ya lo que antes era un patio es parte de la iglesia, hasta allá hay sillas. Y de verdad, ojo, lo que voy a decir de allá no quiere decir que no pase acá, Pasamos y de repente ves a la gente viendo hacia afuera, viendo que ya llegó la de las gelatinas, que ya está el de las paletas, o sea, y el sacerdote está hablando allá, no saben ni qué. Otros pasas que están dormidos, que también aquí pasa, ¿no? Pero dices, no quieres aquella, pero tampoco quieres la tuya. Entonces, realmente es gente que no está enamorada de Cristo, no está enamorada de Cristo. ¿Sí? Y dice aquí, Dios juzgará a los paganos por igual, ¿sí? Pero lo que ocurre, mis hermanos, es que ni siquiera viven su propia religión. Ahora, el versículo 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, ¿qué dice la última frase? Conforme a mi evangelio, conforme a su palabra. Esa es nuestra ley de vida, ese libro. Ahí vas a encontrar de qué manera puedes librarla. Esta es la norma o base para el juicio, mis hermanos. La idea de que yo seré salvo porque yo soy un hombre bueno o porque creo que soy bueno no es válida. Dios, estimados hermanos, va a juzgar a los que se creen buenos por hacer buenas obras, y Él juzgará basándose en el principio de lo hecho por Cristo en lo más profundo del corazón de cada uno de nosotros. Ya voy a terminar. Recordemos que Cristo dijo que cualquiera que mirase
con codicia a una mujer, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Sí? Y yo sé que a muchas mujeres les gusta este ejemplo para los esposos, porque luego nos dicen, ya ves, ya volteaste, ya pecaste. Pero esto va más allá, esto es algo más teológico que el ejemplo solamente de voltear a ver a una mujer. Esto te habla en general de voltear a ver cualquier cosa que sea pecado, cualquier tentación que no sea agradable a Dios. Estoy tentado a platicar mal de mi hermana, estoy volteando a ver a otra mujer. ¿Sí? Estoy tentado, ya pequé, porque no lo dije, pero sí pensaba hablar mal de ella. Estoy tentado a robarme este dinero de la empresa. Híjole, pero si me ve, ya volteé a ver a la mujer. Ya pequé, ya hubo una codicia en mi corazón. ¿Sí me explicó? Y este es solo un ejemplo de los secretos del corazón humano. ¿Desearía usted, hermano, que los secretos de su corazón fueran hechos públicos? No las cosas hermosas que platicamos, que decimos en los micrófonos, sino los pensamientos impuros que han pasado por nuestras mentes. Imagínate nada más, es un ejemplo, que estuviera la iglesia llenísima, con todos los cristianos que conozcas en tu vida, a vida y por haber, todos, los buenos, los malos, toda la iglesia llena. Y de repente dijera, vamos a empezar, hermana Salma, pásele por favor, se va a poner este aparato aquí en su cabeza, y aquí, hermanos, vamos a ver en esta pantalla todos los pensamientos de la semana que mi hermana Salma ha tenido. Todos. Vamos a examinar su corazón. Gracias, Salma. Siguiente persona, Susi Paz. Imagínate. Qué vergüenza. Lo digo por mí, ¿eh? Qué vergüenza. Pero a Dios no lo podemos engañar. Él sí tiene allá una, pues ya no hay DVD, ¿verdad? Pero hay una USB ahí donde está viendo todos los días lo que hablas, dónde vas, pero sobre todo lo que piensas y lo que sientes. Todos los días Él está observándonos. Y todo esto, mis hermanos, debería de impulsarnos a buscar refugio en Jesús para que Él nos salve. Damos gracias a Dios que, como dijo también Pablo en Efesios 2, somos salvos por gracia, por medio de la fe y no por obras, para que nadie pueda jactarse de nada. La salvación es, pues, una provisión gratuita, hermanos. Es un regalo, y siempre le agrego la palabra inmerecido, de parte de Dios. Y entonces, una persona regenerada por el Espíritu Santo vivirá haciendo las buenas obras que son agradables ante Dios y también ante los seres humanos. Tú no puedes decir que Cristo ha cambiado tu vida si no hay nada que puedas decir que Dios se siente orgulloso de eso que hacemos. Nuestra vida en automática cambia, nuestro corazón cambia, nuestra forma de hablar cambia, nuestra manera de pensar cambia. Pastor, pero yo pequé hoy. Sí, porque todavía no eres perfecto y vamos a estar cayendo constantemente quizás, pero eso sí, sabes que fallas. Esa es la diferencia, que el pecador piensa que no, que lo que hizo está bien, pero tú y yo sí sabemos que lo que hicimos, que lo que dijimos, que lo que pensamos, fallamos. Y es ese momento donde nos ponemos a cuentas y decimos, Señor, perdóname, y voy a tratar de no volverlo a hacer. Esa es la diferencia. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por este mensaje, por esta enseñanza que tú nos has dado y que nos estás dando con este libro tuyo de Romanos, Padre. Gracias, Señor, porque cada día me doy cuenta de que tu amor por mí y por nosotros en general es demasiado, Señor. Yo no podría amar a alguien que me fallara tanto como yo te fallo a ti, Señor. Perdóname y a la vez te doy gracias
Gracias por ese amor inmerecido, por ese perdón inmerecido que tú me das todos los días, Señor. Ayúdame, Señor, a fallarte quizás cada día menos, Padre. Ayúdanos. Y gracias, Señor, te damos por esto que hoy has hablado a nuestras vidas, Padre. Llévanos con bien de regreso a casa, Señor, para que este próximo domingo podamos seguirte alabando, glorificando, y que tú puedas seguir enseñando esta palabra tuya a nuestras vidas, Padre. Bendito seas, poderoso Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos despedidos, hermanos. Nos vemos.